el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 2. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con su padre, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán, su hijo. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer tu palabra. Siempre yo confío en el poder de tu Espíritu Santo que guíe mis palabras al exponer tus escrituras, que no se hable más allá de lo que está escrito y podamos entender, mi Dios, el verdadero sentido de la escritura y aceptemos la exhortación con mansedumbre. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada vimos del rey Amasías, un rey, hermano, que buscó el refugio en el lugar equivocado, un rey que no aceptó el consejo de Dios, un rey que tuvo una victoria y se enalteció y le echó pleito o desafió a otro rey. El rey le dijo, quédate quieto, ¿para qué te vas a meter un mal tú y tu pueblo? Este rey no hizo caso y usted y yo sabemos el resultado. Fue derrotado, los tesoros de Jerusalén saqueados, el tesoro del rey mismo también fueron saqueados y los hijos fueron llevados como rehenes. Murió el rey que lo conquistó, el rey Joás, y todavía el rey Amasías estuvo 15 años. Conspiraron contra él supo de la conspiración, buscó refugio en el lugar equivocado y al final terminó muerto. Y aquí vemos, hermano, ya su hijo Azarías fue el que reinó en su lugar. Algo positivo de este rey, hermano, de este joven, a los 16 años llegó a ser rey de Judá, nos dice el versículo 2. Y nos dice que reinó durante 52 años. Hermano, fue uno de los reyes que reinó durante más tiempo. Había cosas positivas en él. Dice el versículo 3 que nos dice de este rey, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. ¿Qué se dice de él? Nada, se está diciendo que hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Dios. Algunos comentaristas por eso mencionan que tal vez por eso Dios le concedió reinar durante 52 años, porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero hay un solo versículo que nos dice que le sucedió algo malo. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Entonces, hermano, aquí algo se nos menciona, que al final, hermano, de su reinado, Dios lo hirió con lepra. Y usted sabe, hermano, en el Antiguo Testamento había una ley para los leprosos, que tenían que ser apartados, aislados. Inclusive tenían que vivir afuera de la ciudad. No se podían acercar al campamento, a las aldeas o las ciudades. De hecho, hermano, los leprosos tenían, hermano, que vestirse, ponerse como una capucha y, hermano, andar con una campana. Cuando veían que una persona se acercaba, ellos tenían que, el leproso, tenía la responsabilidad de hacer sonar la campana y de hacerle saber a los que se acercaban hacia él que era leproso. Tenía que gritar inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque era leproso y se consideraba algo sumamente contagioso. Y lo más grave, contaminaba espiritualmente a los demás. ¿Qué pasa? Que una persona, si tenía contacto con un leproso, ya no podía ir al templo,
ya no podía presentar sus ofrendas. Tenía que pasar cierto tiempo hasta que el sacerdote lo declarara limpio. Entonces, hermano, aquí vemos la condición de este rey que hizo lo recto, pero al final de sus días estuvo leproso y estuvo en una casa aislada, mientras su hijo se hizo cargo, hermano, del gobierno en el palacio. Nos dice que está ahí escrito sus hechos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hermano, para eso tenemos el segundo libro de crónicas y vamos a ver el capítulo 26, que nos habla de este rey y un poquito más nos da detalles de por qué este rey que hizo lo recto fue herido con lepra de parte de Dios. Entonces allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, ya lo estamos viendo, segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de quién, de Amasías su padre. Aquí vemos, hermano, que ya en el libro de Crónicas le cambian el nombre, ¿sí? Ahora, hermano, el libro de Reyes y los libros de Crónicas casi mencionan los mismos eventos. La diferencia está que el libro de Crónicas está escrito desde el punto de vista de un sacerdote. Se enfoca más en las cuestiones espirituales, ¿sí? El libro de Reyes sí menciona los hechos, pero hermano, el libro de Crónicas se enfoca más en los asuntos espirituales. Aquí, hermano, lo menciona como el rey Uzías, pero estamos hablando del mismo rey, hijo del rey Amasías, que comenzó a reinar a los 16 años. ¿Me está entendiendo? No lo he enredado. Ahora, hermano, este rey Uzías nos dice, ahí en el versículo 3, para que vea que estamos hablando del mismo rey, versículo 3 dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Lo estamos viendo? Entonces, hermano, a veces hay que entender que la Biblia a veces le cambia los nombres a ciertos personajes de la Biblia. Por ejemplo, el rey Salomón. Dios le puso Salomón, pero hermano, originalmente era Jedidías. Jedidías. ¿Sí me está escuchando? El mismo Señor Jesús. A Simón le cambió el nombre y ¿cómo le puso? Pedro. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo, ¿su nombre cuál es? Saulo. Pero lo comenzaron a llamar ¿qué? Pablo. A ver, hermanos. Entonces, usted también no se vaya a cambiar el nombre. Ok. Bueno, yo mi nombre bien soy José Guadalupe. Pero por obvias razones no me gusta que me llamen Lupe. Yo me llamo José. A ver, hermanos. Entonces ahí vemos ciertas cuestiones. Ahora, lo interesante de este rey, aquí sí nos menciona las cosas positivas que hizo, pero también se nos menciona por qué causa Dios lo hirió con lepra. Dice versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. ¿Qué se nos dice? ¿Que hizo qué? Lo recto, ante los ojos de Dios. Y hemos aprendido, hermano, que todo lo que hagamos tiene que ser lo correcto y lo agradable delante de los ojos de Dios. Tal vez el mundo nos acuse, que por qué hacemos esto, que por qué hacemos esto otro, y la gente no va a entender. Pero hermano, nosotros, si hemos invocado a Jesús como Señor y Salvador, nosotros tenemos que obedecerle a Él. Jesús claramente lo dice. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí? Aunque la gente no lo entienda. Yo les he comentado varias veces, yo tengo ahí un negocito, tengo una tiendita, ¿verdad? Y luego llega gente pidiéndome caguama, llega gente pidiéndome cañita en las mañanas, pidiéndome cigarros. Les digo, no, no vendo. Y uno se molesta. Se enojan, hermano, sí se enojan. Llegan a veces en la mañanita, ¿verdad? Los teporochillos, ¿verdad? Y buscando la cañita, yo creo que esperan curarse la cruda. Y les digo, no, no tengo caña, no vendo. Y se enojan. Entonces, ¿para qué abre? Y se van diciéndome hasta me recuerdan a mi madrecita, hermanos. Gente, los cigarros se enojan, se sorprenden. Y uno que sí me preguntó, ¿y por qué no vende vicio? Digo, porque soy creyente, creo a Cristo como Señor y Salvador, y no voy a estar fomentando el pecado. Ah, bueno. Sí, aunque la gente no lo entienda, hermanos,
Y muchas veces el mundo nos presiona para ser como ellos. Hermano, Dios dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y estudiamos una vez que ser santo, hermano, significa ser diferente a lo que el mundo hace. Ser santo significa obedecer a Dios en su palabra. Entonces aquí vemos, hermano, que el rey Usías o Azarías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, vemos qué fue lo que hizo recto ante los ojos de Dios. Dice, y persistió, ¿qué nos dice, hermanos? En buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice, hermanos? Él le prosperó. Amén, hermano. Ahora, Dios no está perdido. Dios no está escondido. Amén, hermanos. Dios allí está. Nosotros, hermano, tenemos que ir a buscar, hermano, en el sentido que tenemos que acercarnos a Él. Que tenemos, hermano, que buscarlo. Primero, el arrepentimiento. Primero, hermano, en confesar nuestros pecados. Primero, hermano, en buscar su palabra, buscarlo en oración. Dice allí un texto, no pierda su lugar, hermano, usted ya sabe nuestra costumbre. Vea en el libro del profeta Amós. Sí, va a ser un poquito difícil de encontrarlo. Está un poco antes del Nuevo Testamento. Sí, ok. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, ya lo encontramos. ¿Sí lo encontramos? ¿Ya alguien encontró el libro de Amós? Capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová de la casa de Israel. ¿Qué le dice? Buscadme y viviréis. Ah, pues estamos vivos. Pero hermano, usted sabe que mientras andamos sin Cristo estamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Sí. Ahora usted podrá decir, pastor, pero ¿cómo podemos buscar a Dios si estamos muertos? Estamos muertos espiritualmente. Él nos llama a través del Evangelio. Siempre, hermano, viene la invitación a acercarnos a Dios. Dice el texto también que leímos, ahí dice en Isaías capítulo 55, un texto que hemos estudiado varias veces, Isaías 55, versículo, ¿sí? 6. Isaías 55, 10. ¿Ya lo tienen? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está, ¿qué? Cercano. Como he dicho, Dios no está escondido. Dios, hermano, no está perdido. Nosotros somos, como dice igual Isaías, nos hemos descarriado como ovejas. Nos hemos apartado de Él a través de nuestro pecado. ¿Cómo una persona puede buscar a Dios? Dice el versículo 7, véalo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice, hermanos? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿qué? En perdonar. ¿Cómo es que buscamos a Dios? Dejando nuestros pensamientos pecaminosos, cambiando nuestro camino, volvernos a Dios. Volvernos a Dios, hermano, significa darle la espalda a nuestro pecado, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, arrepentirnos de nuestro pecado, que significa cambiar nuestra forma de pensar conforme a nuestro pecado, hermano, y hermano, andar en los caminos del Señor. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, todos recordamos las palabras que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, ¿sí? Entonces, hermano, Dios no está lejos de nosotros. Nosotros somos quienes nos apartamos a través de nuestra rebeldía, a través de nuestro pecado. En lugar de acercarnos a un Dios santo, nos estamos alejando de Él y estamos, hermano, involucrándonos, convirtiéndonos, teniendo compañerismo con el mundo pecador. Entonces, hermano, aquí nos dice de
este rey Usías, lo recto que hizo, cómo comenzó, hermanos, él a buscar a Dios, hermano, en buscándolo a través de su palabra. Y ve, hermano, la palabra que nos dice. Perdieron su lugar en Crónicas 26. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo estoy revolviendo con los textos? Segundo libro de Crónicas 26, versículo 5. ¿Cuál fue su actitud a buscar a Dios? ¿Cómo fue, hermanos? ¿Y qué dice, hermano? Y persistió. ¿Entendemos qué es persistir, hermano? Persistir significa, hermanos, estar firme y constante en una manera de actuar. ¿Qué significa? Que él buscó a Dios y lo estuvo buscando, ¿qué? Constantemente. Y estaba determinado a buscar a Dios. Amén, hermanos. Ahora, cuando él buscó a Dios, dice allí, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. ¿Sí? Ahora, no voy a predicar el evangelio de la prosperidad. No voy a predicar, hermano, el pare de sufrir. Pero ciertamente, hermanos, buscar a Dios, como dice el salmista, el buscar al Señor es para mí el bien. Siempre va a haber bendición, hermano, cuando usted busque al Señor. Dice allí en Hebreos, son textos conocidos, hermano, pero conózcalos, subráyelos, apréndase de memoria dónde están, aprópiese de estas promesas. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Estamos allí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que nos dice, crea que le hay y que, hermano, y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? ¿Qué entiende usted por galardón? ¿Qué entiende usted por galardonador? ¿Qué entiende usted por un galardón? ¿Qué entiende? Un premio, una recompensa, ¿sí? Entonces, hermano, aquí Dios está diciendo claramente, aquel que busca a Dios, Dios le galardona, Dios le da una bendición. Ahora, en la traducción en inglés de este versículo, cuando dice que los que le buscan, hermano, dice, en inglés dice, diligently seek him. ¿Qué significa? Aquellos que buscan a Dios diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Hermano, que le pone cuidado, que le pone esmero, que le pone atención. El pastor que nos enseñó esto, él dice que él tiene su programa de lectura y que marca con una pluma en la Biblia dónde quedó, en dónde terminó, hoy leyó tal capítulo, ahí le marca y al otro día continúa a partir de esa marca. Y después, hermano, termina su lectura y le marca en dónde se quedó. Y otra vez al otro día. Entonces, hermano, vemos que él diligentemente está llevando un plan de lectura. Hermano, buscamos a Dios a través de la lectura. Buscamos a Dios a través de la oración. Buscamos, hermano, a Dios, hermano, a través de arrepentirnos de nuestros pecados y guardar sus mandamientos. Dios no está lejos, amén, hermanos. Y vemos el ejemplo del rey Usías, que él persistió. ¿Qué significa, hermano? Que fue constante. No el día que tuviera ganas, no el día que tenía tiempo, sino qué significa, hermanos, que él apartaba de su tiempo, apartaba, hermanos, y hacía una meditación acerca de sus caminos para guardar los mandamientos de Dios. Y la Biblia nos dice que mientras buscó al Señor, ¿qué dice? Dios que le prosperó. Y vamos a ver cómo prosperó este rey. Es un rey muy conocido y uno de los reyes más importantes que tuvo Israel. Pero acerca de prosperar, hermano, va a decir, ay, pastor, pues ahí está la prosperidad. Dice allí en tercera carta de Juan, estábamos en Hebreos, váyase un poquito más adelante hacia el final, tercera carta de Juan, ya estamos ahí, tercera carta de Juan, está poquito antes del Apocalipsis, ¿sí? Tercer carta de Juan, ¿qué nos dice? El versículo 1 y 2. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad.
Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como ¿qué? Como prospera tu alma. ¿Qué entendemos por prosperar? ¿Qué entiende usted por prosperar? Progresar, ¿qué más? Bueno, prosperar, progresar, ¿qué significa? Pues un crecimiento, un desarrollo, un aumento, ¿sí? Un avanzar, un ir hacia adelante, un ir hacia arriba. ¿Qué más, hermano? Tenían superación, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, todos más o menos tenemos la idea de qué, de lo que es qué, prosperar. Inclusive ya se viene el fin de año, ¿verdad? ¿Verdad? Feliz Navidad, ¿y qué dice? Y próspero año nuevo, ¿verdad? Que esperamos que el año que viene sea mejor que este año, ¿verdad? Exactamente, superación, crecimiento, desarrollo, avanzar, crecer. Muy bien, pero aquí vemos, hermano, una prosperidad que tenía este gallo, que el apóstol Juan escribe, espero que seas prosperado en todas las cosas y en la salud, así como qué, así como prospera qué, tu alma. ¿Qué significa? Que Gallo había prosperado espiritualmente. Y el apóstol Juan ve que Gallo había prosperado espiritualmente, pues también le deseaba que prosperara en qué, en las demás cosas. Y hermano, ese debe ser el pensamiento de un cristiano, crecer espiritualmente, prosperar espiritualmente. Lo material, ¿qué dice? Viene después. Claramente el Señor lo dice, buscad el reino de Dios, su justicia y lo demás que será añadido. Pero hay mucha gente que busca lo primero. Tenemos esas doctrinas de la Iglesia Universal, ¿verdad? ¿Qué le dice usted? ¿Tiene usted problemas? Amén, amén. ¿Tiene problemas en su matrimonio? ¿Tiene problemas en su economía? ¿Tiene problemas en su salud? Venga a la iglesia, ¿verdad? Y tienen hasta un programa de entre semana, ¿verdad? Tal día es para la familia, tal día es para el trabajo, tal día es para la salud y así, hermano. Y hubo un tiempo que se tenían programas de televisión, no sé si todavía lo tengan, salen hasta las 12, 1 de la mañana, y yo me acuerdo cuando empecé en la vida cristiana, dije, pues los voy a escuchar a ver qué predican. Sí, hermano, predican de todo, menos de la salvación. Predican de todo, menos de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y todo se enfoca, ¿sabe qué? A que usted dé dinero y que Dios lo va a prosperar. Y sí, efectivamente salen ahí, no sé si son personas actuadas, pagadas, o quién sabe, o sea, de los pocos afortunados, de los miles que van, y llegan, no, yo tenía problemas, y mi trabajo, y mi salud, y mis hijos, y todo eso, pero desde que comencé a ir a tal iglesia, e hice la promesa, y empecé con esta, no sé, cadena, o no sé qué, de ofrendar, y luego hasta cosas ridículas, perdónenme que lo diga así, de que usted escriba sus peticiones en un papelito y tráigalo aquí y los obispos van a ir y van a subir al monte Sinaí, allá en Arabia, con sus oraciones, y allá estos pastores allá arriba en el monte Sinaí, donde Dios se encontró con Moisés, ahí van a leer sus peticiones y Dios le va a contestar. Amén. Entonces, ofrende para el pasaje de los obispos, ¿verdad? Y mucha gente, hermanos, ¿quién no está necesitado de un milagro de parte de Dios? ¿Quién no está en una situación desesperada? Y dan dinero. Y yo recuerdo una vez, sí, llegué a ir, ¿verdad? Llegué a ir y dice, ¿quién tiene fe para que ponga aquí 1,000 pesos? ¿Verdad? Empezaban con 1,000 pesos. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Y ahí tanto le rascaban, bueno, que tenga 500 pesos. Y así le van bajando hasta llegar a 20 pesos. Pero hermano, le empiezan con 1,000. Y hermano, hubo gente que vino aquí a la iglesia y me dio testimonio de esas iglesias. O también que van y traen no sé qué de allá del río Jordán. Hermano, ¿quién olivo desde Israel lo traen para acá? Agua, agua del río Jordán y todo eso. Y la gente lo da, hermano. Y ya al final sale la gente dando testimonio. Oh, sí. Y hermano, ya lo sacan. No sé si le ha tocado ver esos programas. Ya sacan su casa, ¿verdad? Hasta sacan así pues una residencia, ¿verdad? Con muebles y todo eso, así, en una zona exclusiva. Y luego van llegando el esposo y la esposa, cada quien en su, en su camionetón, y se baja el uno de acá y el otro de acá, y ya los dos se abrazan con su ropa de bien vestidos y todo eso, y entran juntos a la residencia y ya, todo es bendición. Amén, hermanos. ¿Y su alma? No se habla del alma.
No se habla del infierno, no se habla, hermanos, de la salvación. No se habla de la redención de Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados, no se habla. Y Jesús claramente lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final qué? Pierde su alma. ¿Sí me está escuchando? Entonces aquí, hermano, el apóstol Juan le está escribiendo a Gallo, yo quiero que tú seas prosperado, así como ha prosperado, ¿qué? Tu alma. ¿Qué significa? Que Gallo le dio prioridad a su prosperidad espiritual y claro, el apóstol Juan estaba pidiendo porque él también fuera prosperado, ¿qué? En todas las cosas, en lo material y en la salud. Tal vez Gallo estaba, ¿qué? Enfermo. Y vemos, hermano, en la Biblia que hubo personas enfermas. El apóstol Pablo, Epafrodito, a punto de morir. Y a veces, hermano, dice la Biblia, si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Pero a veces Dios, hermano, también utiliza la enfermedad para sus bienes y propósitos. Amén, hermano. Lo que tenemos que buscar, hermano, es la prosperidad espiritual. Lo demás, hermano, por añadidura, ¿sí? Entonces vemos que este rey, cuando buscó a Dios, pues Dios le prosperó. Y le prosperó, hermano, materialmente. Vamos allí en Segundo de Crónicas, capítulo 26. ¿Cómo prosperó este rey mientras buscó a Dios? Voy a apurarme porque falta en Segundo de Crónicas 26, versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios, si lo está viendo, hermano, Segunda Crónicas 26, 7. Dios, hermano, vea, le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas, ¿qué? Presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué? Altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, no en Las Vegas, Nevada, ¿verdad? Sino, y dice, y vinos y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Seguimos leyendo. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Amasías gobernador y Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes esforzados eran ¿qué? 2,700. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías, vea, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Vea el 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. Vemos que mientras este rey persistió en buscar a Dios, ¿Dios qué? Lo prosperó. Prosperó en la agricultura, hermano, y prosperó en el ejército. Y dice que tuvo ingenieros que inventaron ¿qué? Máquinas, o sea, inventaron armas. Y deje decirle un dato adicional. ¿Ha escuchado usted de las pistolas Uzi, de las armas Uzi, hermano José? Las armas Uzi son israelitas. ¿Y sabe por qué se llaman Uzi? En honor de este rey, del rey Usías. Las pistolas Uzi, las armas Uzi. Una Uzi. Yo me acuerdo que allá en la seguridad privada decía, pásame la Uzi, ¿verdad? Todos bien emocionados con la Uzi, porque es una buena arma. Y esta arma fue fabricada en honor de este rey, del rey Usías, que fue un rey, hermano, que en la antigüedad inventó ¿qué? Máquinas de guerra por ingenieros. ¿Qué dice, hermanos? Para arrojar saetas y grandes piedras. A lo mejor eran las catapultas, no sabemos. Hermano, ya por eso se hizo poderoso, porque ya no peleaban, hermano, con gente aventando flechas con los arcos, sino que tenía ¿qué? Máquinas. Aventaba piedras y además, imagino que debe haber tenido una ametralladora de flechas. A ver, hermanos.
Por eso se hizo poderoso. Amén, hermano. O sea, aquí sí se cumple que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Usted acérquese a Dios, Dios le va a prosperar. Ahora no me venga a reclamar después, pues ya busqué a Dios y no me prospera. Hermano, prospera primero su alma. ¿Sí me está escuchando? Prospere su alma. Y si es la voluntad de Dios, hermano, le va a prosperar. Pero eso sí es seguro. Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir. ¿Pero qué pasó? Ahí entra ya el mensaje. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? Su corazón se enalteció porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Y hay que entender, hermano, que Dios escogió a unos para que fueran reyes y para que otros fueran, ¿qué? Sacerdotes. Lo estamos viendo los jueves, ¿verdad? Que Dios escogió a Aarón y a sus hijos, a toda su descendencia, para que fueran, ¿qué? Sacerdotes. Y Dios escogió, ¿verdad? Primero a Saúl, lo desechó después de ser rey y escogió a David. Y Dios le prometió a David que de su descendencia nunca iba a faltar un varón que se sentara en el trono de Jerusalén. A ver, hermano. Y aquí vemos, hermano, Usías fue un rey que por la gracia de Dios llegó a ser descendiente de David y tenía la promesa de estar sobre el trono en Jerusalén. ¿Qué más quiere usted? ¿Sí, verdad? Yo recuerdo en la secundaria cuando nos enseñaban las diferentes formas de gobierno. Yo fíjense, todavía en la secundaria decían esto. Dice, los presidentes son elegidos por el pueblo. Y yo me acuerdo que el libro lo decía, hasta la maestra Patricia de Ciencias Sociales nos dijo, pero los reyes son reyes por la gracia de Dios. Imagínense, todavía en la secundaria llegué a escuchar esa palabra. Son reyes por la gracia de Dios. O sea, están ahí, nacieron en la familia real y heredan el trono simplemente ¿por qué? Por la gracia de Dios. Este rey, hermano, llegó a ser rey por la gracia de Dios. Y en su corazón se enaltece, dice, bueno, yo soy un rey poderoso. ¿Qué me impide que yo también ofrezca incienso? Pero ¿a quién le correspondía el incienso, hermano? ¿Solamente a quién? A los sacerdotes. Dice allí, versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo hubiera ido, o sea, imagínense, inmediatamente le brota la lepra, así como Jesús milagrosamente sanaba leprosos, y como el general sirio, al bañarse en el río Jordán, inmediatamente fue curado. Amén, hermano, ¿recuerdan? Aquí fue lo contrario, inmediatamente, ¿qué? Se enfermó de lepra. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén, hermano. Por eso dice claramente la Biblia, Dios soporta a quién? A los soberbios. ¿A los soberbios qué? Resiste. Este rey se enalteció, se ensoberbeció. Y dijo, pues soy el rey Usías, yo soy el rey. ¿Quién me lo va a impedir? Tomó el incienso y se metió a la casa del Señor en el templo. También le ofreceré el incienso. Van 80 sacerdotes y el sumo sacerdote no te corresponde a ti. Dice que se llenó de ira, se enojó, hizo su rabieta y en su coraje, ¿qué pasa? Le brota la lepra y cuando todos ven, sácate. O sea, y también el rey se espantó. Y ahora ya enfermo de lepra, ¿qué pasó? Tuvo que vivir apartado y ya no pudo entrar a la casa de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde nos lleva nuestra soberbia? Y hermano, no, como dice, no erréis,
Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Y hermano, aún así, ser herido de lepra, Dios tuvo misericordia de este rey. Porque veamos un mandato allá en el libro de Números, por favor, regrésese tantito hacia el principio, en el tercer libro. El libro de Números, capítulo 18, versículo 7. De Números capítulo 18, versículo 7. ¿Qué dice? Mas tú y tus hijos, o está aquí hablando Dios a los sacerdotes, mas tú y tus hijos guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá. Y el rey Usías, aunque era un rey, pero no era sacerdote. Y usted sabe, para ser sacerdote, hermanos, ¿cómo se llegaba a ser sacerdote? Solamente por descendencia. Tenía que ser hijo de ¿qué? De sacerdote. Y así era el oficio. Nacías dentro de la familia de sacerdotes, te correspondía ser sacerdote. No te tenías que dedicar a otra cosa. Aquí Dios le dice el don del sacerdocio. Era una bendición. Y era una bendición también ser rey. Pero este rey pensó, creyó que lo podía hacer todo. Pues él era el rey. Se le sometían sus enemigos. Prosperaba en la agricultura. Tenía soldados. Conquistaba enemigos. Fabricaba armas. Dije, pues, ¿qué más me falta? Pues ofrecer incienso. Le dice al sacerdote, no te corresponde. Se llena de ira, le brota la lepra. Y hermano, ahí todavía se ve la misericordia de Dios porque dice, el extraño que se acerque, ¿qué? Morirá. Recuerden días pasados que vimos, hermano, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que se acercaron a Dios y ofrecieron fuego extraño que Dios no le mandó. ¿Y qué le pasó a ellos? Salió fuego de la presencia de Dios y ¿qué, hermano? Los quemó. Porque ofrecieron a Dios un fuego que Dios no les había mandado. Hermano, en el Antiguo Testamento con Dios no se jugaba. Pero aquí vemos que Dios tuvo que de él misericordia. Pastor, pues ¿qué puede pasar? Hermano, no te andes llenando de soberbia. Dice el libro de Jeremías, por favor. El profeta Jeremías. Jeremías hablando de la soberbia y de la humildad. Y a veces, hermanos, nos podemos llenar de soberbia por varios factores. En el libro de Jeremías ya lo encontramos, capítulo 9. Ya lo estamos viendo. Jeremías 9, versículo 23. ¿Qué dice? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, no se llene uno de soberbia, a veces por la sabiduría. Hay gente muy sabia, hay gente muy entendida, pero hermano, pero no conocen a Dios. Muchas veces se ha dicho, ¿verdad? Yo a veces me gusta leer biografías de personajes importantes de la historia, científicos, estadistas, filósofos, gente muy preparada, pero a veces sacan aspectos de su vida privada y te das cuenta, oye, no, ¿verdad? Gente que trataban mal a su esposa, gente que abandonaron a sus hijos. ¿Sí me está escuchando? Personas que eran drogadictos. Y hermano, pero la historia nos muestra una faceta de ellos, pero no tienen conocimiento de Dios. Muchas veces dicen, ¿verdad? Que la preparación no tiene que ver con la educación. ¿Cuánta gente no preparada y todo eso no vienen supuestamente preparados, educados, pero son groseros? ¿Sí? Arrogantes. ¿Qué dice? No se alaben su valentía, ¿qué? El valiente, o sea, los soldados, los que pelean. Yo recuerdo una vez, hermanos,
me invitaron a predicar a Huilcicingo. El pastor Raúl me invitó a predicar en Huilcicingo después de que, hermano, allí en la plaza de Huilcicingo lincharon a 2 personas. La gente no tuvo, no sé si seguridad, no sé qué, y usted sabe que en medio de la turba, la gente a veces ya no entiende razones. Primero ejecutan y ya después investigan. Y tal vez que así fue la situación. Entonces el pastor Raúl quiso hacer un culto allí en la plaza pública, en donde habían linchado a estas personas. De hecho, hermanos, ahí nos paramos a predicar y todavía me dice, mire hermano, estaba la mancha de donde habían quemado a estas 2 personas. Ahí predicamos. Predicamos, hermano, y predicamos con los enemigos y le predicábamos al pueblo. Y si les dijimos al pueblo, a ver, tú que eres tan valiente, ¿por qué no vienes ahorita? Y le predicamos a la idolatría y todo eso. También el pastor Alberto predicó. A ver si eres tan valiente, ven ahorita aquí. ¿Quién vino? No vino nadie, nomás estuvimos los hermanos de la iglesia ahí dentro de la plaza. Y toda la gente nomás veíamos a lo lejos que prendían los focos y se asomaban, hermano, pero no salían. Amén, hermanos. Hay mucha gente que es muy valiente en la bola, en el montón. Es muy valiente con un arma. Yo, hermano, yo he conocido gente, hermano, que no tiene el valor de decirte las cosas de frente. Es lo que he notado mucho en esta comunidad. No tienen el valor de decirte las cosas de frente. Les comienzas a hablar de Cristo, ¿qué hacen? Mejor se apartan, mejor se alejan. Dice ahí, ni el rico se alabe, ¿qué? En sus riquezas. El dinero ensoberbece, hermano. Sí, yo he conocido gente millonaria, trabajé con gente millonaria en los servicios de seguridad privada. Gente millonaria, ¿verdad? Que yo estaba en un lugar donde ellos llegaban en los vestidores. Qué curioso, hermano. Estábamos en los vestidores y teníamos que vigilar, hermano, porque a veces entre ellos se andaban robando, hermano, entre millonarios. De hecho, una vez me tocó ahí, hermanos, que llegó una promoción de un jabón de una marca que estaban sacando un nuevo jabón. Me dice, mire, Poli, le doy estas cajas de jabones, póngalos allí en los vestidores, en los espejos, en los lavabos, para que la gente tome una muestra. Ah, sí, nos dieron cajas, ¿verdad? Yo también agarraba, ¿verdad? Pero bueno, nos dieron cajas, espérese, y las ponía allí allí en el lavabo, en el espejo grande. Hermano, me tocó ver gente de esos agarrando jabones, echándose en la bolsa. No uno, sino los que le cabían. Yo dije entre mí, déjeme eso para mí. Yo que sí estoy pobre, ¿verdad? Pero ustedes, yo decía entre mí, a ver, hermano. Pero hermano, era una gente muy grosera, muy soberbia. ¿Cuántas veces a mí en la puerta me tocó restringir pasos a personas, me tocó, hermano, y se ponían muy al brinco, y se enojaban y decían cuánta cosa. Muy soberbios esas personas. Me tocó conocer artistas, no digo los nombres, ¿verdad? Los llegaban ahí, los entrevistaban. Se expresaban muy mal de sus compañeras actrices. Muy mal. Yo los escuchaba que platicaban entre ellos. Dije, no hay ninguna diferencia entre esos y la gente de mi barrio. Hablando las mismas tonterías, las mismas leperadas, los mismos valores caídos. Pero se sienten, hermano, con su riqueza, se sienten, ¿qué? Soberbios. ¿En qué se tiene uno que alabar, hermano? En conocer a Dios. ¿Qué dice aquí? En entenderme. Versículo 24, en entenderme, ¿qué? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago, ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice que Jehová. Y mira, mano, entre tú más te acerques a Dios, entre más conozcas a Dios, más te vas a humillar delante de Él. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5:5. Primera de Pedro, y con este pensamiento terminamos. En la primera carta de Pedro, casi al final, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos, ¿qué, hermanos? Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
El rey Usías comenzó a crecer, a prosperar, llegó a ser un rey poderoso. Pero hermano, en su soberbia dijo, pues yo también voy a ofrecer incienso. Llega el sacerdote con otros 80 sacerdotes. Posiblemente el rey había entrado con su escolta al templo. Le dicen, no te corresponde a ti, rey, ofrecer incienso. El rey, ¿qué hizo cuando le dijeron esto? Se enojó. No se quiso someter. ¿Y qué pasó? Dios lo hirió con lepra, porque Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. Hermano, humilde no significa que está uno pobrecito. Yo soy pobre, ¿verdad? Soy pobrecito, no entiendo nada. Hermano, porque yo conozco gente humilde, de escasos recursos, que son bien soberbios. ¿Qué es humildad? Someterse unos a otros. Estimar a los demás superiores a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que quiera ser Señor de todos tiene que ser, ¿qué? Siervo de todos. Aquí está el ejemplo del rey Usías. Hizo lo recto, prosperó, pero se llenó de soberbia y Dios, hermano, lo hirió de lepra. Dios resiste a los soberbios. Inclinemos el rostro y hagamos una breve oración, hermanos. Padre Dios, gracias, hemos expuesto tu palabra. Hemos comprendido, mi Dios, que tú no estás perdido, tú no estás oculto. Tú estás ahí. Nosotros somos los que nos alejamos. Has prometido bendición a todo el que te busca. Que seamos diligentes en la lectura de nuestra Biblia, en la oración. Que seamos diligentes en cuanto a venir a los cultos. Ser diligentes en poner en práctica tus mandatos. Yo te pido por este hermoso grupo que está escuchando este mensaje. Que te busquemos y siempre seamos cuidadosos en poner por obra tus mandatos, seguir tus caminos. Que nuestra prioridad sea la prosperidad de nuestra alma, crecer espiritualmente, conocer más, consagrarnos más. Lo material viene después. La salud viene después. Y Señor, como describiera el salmista, líbranos de soberbias. Es naturaleza humana llegar en un momento a enaltecernos, a vernos superior a los demás, a que nadie nos puede censurar, nadie nos puede amonestar. Cuando tu palabra dice que seamos sumisos los unos a los otros. Que no se nos olvide el ejemplo del rey Usías, que empezó buscando a Dios, que prosperó, pero esta misma prosperidad lo llenó de soberbia. Y tú, Dios, te encargaste de él, lo humillaste, y él tuvo que vivir apartado, aislado, y ya ni a la casa de Dios pudo entrar. Líbranos de soberbia y háganos entender y tener un corazón humilde para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos por Cristo Jesús.